Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Y bueno, regresamos después de un periodo de pausa muy largo porque nuestra complicada vida laboral, nos mantiene muy ocupados. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una novela que realmente me parece que es un icono medianamente moderno del horror. Moderno me refiero, estoy hablando de 50 años para acá, si no usaría la palabra contemporáneo. Y sobre todo porque creo que se volvió un icono de la cultura del horror una vez que se realiza su adaptación cinematográfica en los años 70, y pues nos referimos a la novela, y bueno, también hablaremos un poco de la película, El Exorcista, de William Peter Blatty. Así es. De hecho, se le conocería como la tríada maligna de los años 70 a La Semilla del Diablo, La Profecía y esta novela, la del Exorcista, porque fueron de alguna manera también sus adaptaciones algo que las llevó a ser, como dice Omar, un ícono. Es decir, ya eran novelas exitosas, sin embargo sus adaptaciones... Creo que de hecho La Profecía no es una novela, creo que primero fue una película y luego fue una novela. Bueno, yo sabía que había sido novela y sí, que de sí, hecho pues eran las adaptaciones las que la habían vuelto tan famosa, pero bueno, en este caso, si no fue así, por lo menos sí fue lo que es El Exorcista y La Semilla del Diablo. Y pues las tres tienen algo en común: el demonio. Ajá, y es sus connotaciones en la vida de ciertos seres humanos. Así es que, bueno, de hecho, pues para comentar como un poco de la época, sobre todo para los oyentes que no les tocó nacer en esa época o conocen muy poco de la época, estas novelas surgen, inclusive de hecho creo que en la propia novela de El bebé de Rosemary o La Semilla del Diablo, como la conozcan, habla acerca de cómo se perdió la parte cristiana católica, cómo con esta parte del New Age, que están como viendo otras perspectivas de la vida, de la religiosidad. Obviamente ya estaba cayendo un poco el sistema de la contracultura de los hippies, entonces era como volver hacia intentar buscar otro nuevo camino que ahora estaba alejado del Dios cristiano. Así es, porque no sé si han leído a G.K. Chesterton con Las Aventuras del Padre Brown, que es su detective insigne. Él, en una de las aventuras del Padre Brown, nos cuenta que están tratando de resolver un misterio a través de la actitud que un perro tiene. Entonces al perro le dan como unas cuestiones sobrenaturales, de que el perro puede ver cosas, de que sabía cosas y demás. Y al final el Padre Brown les pone una regañada y les dice: no, lo que pasa es que estaban tan desilusionados de la religión y de supuestamente estos dogmas que para ustedes ya eran obsoletos o que ya son obsoletos, que siempre tratan de buscar algo que ocupe su lugar. Entonces esto que ocupe su lugar va a ser el New Age. En esa época no, obviamente, porque pues eran como los años finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho el New Age original es de esa época. Bueno, pero a lo que me refiero no al New Age de los 60, sino sí, que es el más reconocido. Obviamente sí, ya sé que venían otras, el teosofismo, el espiritismo, la Golden Dawn y todo esto. A lo que me refiero es a que estas nuevas corrientes, decía el Padre Brown muy, muy significativamente, lo que están tratando es de llenar este hueco que de todas maneras todos los seres humanos tenemos. O sea, siempre vamos a querer que algo espiritual esté en nuestra vida, llámese como se llame, secta, New Age, teosofismo, lo que tú quieras. Yo decreto lo que tú digas y mandes. El ser humano es un ser imaginativo y que busca siempre algo abstracto para poder explicar su vida. O sea, no podría vivir
sin una explicación de vida. Incluso los ateos creen en algo, creen en su ateísmo o creen en este odio que le tienen a la religión algunos, o no sé. Realmente es rara la persona que fuera realmente escéptica. Creo que el ser humano no está hecho para ser así. Ajá, necesitaría ser demasiado frío y racional, y aún siendo frío y racional, crees en algo. Ajá, sí, es como esta idea de tener un concepto en el cual puedas confiar. Y bueno, en realidad como lo que decía Lovecraft, o sea, el horror llega cuando ese concepto se te desmorona. Exactamente. Y te transforma de este. Y bueno, de hecho también aquí es curioso apuntar lo que dice Gaby, porque esta trilogía, la trilogía, podríamos decir la trilogía satánica, es la respuesta estadounidense, porque los ingleses sí tienen su respuesta, bueno, no es que tengan su respuesta, van por un periodo similar con, por ejemplo, el folk horror. El folk horror también era esta respuesta, porque bueno, también aquí en estas películas también lo interesante, bueno, estas historias, es que el horror viene con las nuevas generaciones. Es el bebé, que en realidad es el anticristo, por ejemplo en Rosemary, aquí es la niña poseída, y en la profecía es otra vez el anticristo. Sí. En Inglaterra pues tienen lo que se le conoce como la triada impía, unholy, profana, también podría ser la traducción. También son como estas nuevas generaciones de pues la contracultura, ¿ok? Y ahora cómo entran en conflicto con las generaciones pasadas, y que de hecho tiene como mucha parte de xenofobia. De hecho algunos ensayos hablan de que el folk horror es una metaforización de la xenofobia, que de hecho se incrementó cuando pasó en el 2019 lo de Inglaterra, que fue el Brexit. Entonces de hecho ahorita también se habla de hacia qué folk horror nos estamos dirigiendo con lo que ocurre en Estados Unidos con Trump y todo esto. Y pues son esas respuestas, o sea, realmente es esas respuestas a lo que está pasando en ese momento. O sea, por eso también nosotros siempre hablamos de que el horror sigue siendo fundamental, sigue siendo importante, porque nos está reflejando parte de nosotros mismos. O sea, sí, es una respuesta a lo que vivimos. O sea, siempre el horror va aún lo más fantástico, siempre va a tener una base en lo real, digamos, en lo que nos da miedo. Entonces aquí, como bien dice Omar, pues representa estos miedos a lo extraño, a lo diabólico, a lo que es lo contrario a lo bueno y demás. Y bueno, volviendo a la novela, creo que todo el mundo sabe de qué trata, pero si no, pues lo vamos a repasar. Aquí se nos cuenta la historia de una actriz, Chris McNeil, que está grabando una parte de una de sus películas en Washington. Entonces, lo que ocurre es que ella lleva a su hija pequeña a este lugar. De hecho, alquilan una casa, tiene también una secretaria, 2 personas que la ayudan en su hogar, porque ella es una estrella de los 70s. Y al grabar, ella un día conoce un sacerdote joven que le agrada mucho, y es el padre Carras, que este padre Carras después tendrá una participación muy importante dentro de esta trama. No, más bien es el amigo, ¿no? Conoce al amigo primero. Conoce al padre Carras. Ah, ok. Conoce al padre Carras cuando están grabando la escena donde dice ella, vamos a tirar la universidad o vamos a tirar el edificio, y lo ve y ve que él se sonríe porque oye que el director dice una grosería. Entonces ella le dice, cállate, es como que nos está escuchando el sacerdote. ¿Por qué hay tanto sacerdote en este lugar? Pues porque es sede de los jesuitas en Estados Unidos. Es Georgetown, la Universidad de Georgetown. Es Georgetown. Entonces, por eso hay tanto sacerdote. Y Chris pues le da un poco de pena porque el director era un grosero, bien patanazo. Entonces, de hecho tenía una personalidad muy rara. De repente podía ser el más educado y luego podía ser un monstruo. Era un hombre muy raro. Se llamaba Dennis. Entonces, era alcohólico también. Bueno, entonces en este lugar pues ella tiene a su hija no digamos que no toma clases de manera común y corriente, es decir, no va a una escuela, sino que ocurre
porque como en Estados Unidos se puede, es una forma de la educación que ellos tienen, tú puedes educar a tu hijo en casa. De hecho, completamente tú le puedes dar clases desde que es un niño casi hasta la universidad. Y ya nada más si él quiere entrar en una escuela, pues hace los respectivos exámenes y demás. Y si entra, pues sin ningún problema. Es parte de su sistema educativo. Entonces ella tiene a su secretaria que aparte le da clases a la niña. La niña es una niña muy, pues de repente como muy tímida. Está sufriendo el divorcio de sus padres porque el ex marido de ella la engañó. Entonces pues se fue y las dejó a ellas solas. Y pues se nos cuenta que fue una mujer que tuvo una vida muy sufrida, que fue corista, se le murió primero un hijo, luego ya tuvo esta niña y demás. Entonces pues de repente ella está así como en una cuestión como que se quiere alejar un poco de Hollywood y demás para vivir así como, hasta se plantea comprar la casa y demás porque dice así como vivir una vida normal y tal. Y resulta que la niña, además de sus estudios, no me acuerdo si encuentra una ouija o se la compra la mamá. Creo que la mamá la compró. No, la encuentra en el sótano. ¿Sí la encuentra en el sótano? Sí. Bueno, el chiste es que ella, para la mamá es bueno, porque ella siente que es el inconsciente, lo que mucha gente dice también, que es el inconsciente el que te está hablando, que en realidad tú contestas las preguntas, así como de, voy a ser rico, y tú solita mueves la planchita de madera y dices, sí, lo vas a hacer y demás. Y entonces... y también porque como tal la mamá pues no era de ninguna creencia. La mamá era atea. Entonces al la mamá nos dice eso, de hecho les prohíbe a los sirvientes y a la muchacha que le da clases decirle nada de religión, incluso quedan en que si va a preguntar algo pues ella se lo va a contestar y demás. Creo yo que fue por lo de la muerte de su primer hijo, o sea, ella quedó así como de que pues nadie te escucha, aunque llores, aunque hagas, aunque vuelvas. Entonces la mamá es atea y la mamá pues para ella es normal que la niña juegue. Pero llega la cuestión curiosa porque la niña empieza a decirle que juega con un ser que se llama el Capitán Howdy. Y que el Capitán Howdy le dice ciertas cosas y demás. Pero la novela también empieza, y eso es importante porque hasta te lo dice, o sea, las cosas malas van a empezar de maneras que al principio no parecen tener relación, pero después ya van a tener relación. Ella empieza a notar ciertas cosas, ruidos arriba en la parte del ático. Recuerden que en Estados Unidos tienen el sótano o el ático, que es para guardar cosas de la casa, es como un cuarto de los trebejos, pues. Entonces ella empieza a oír ruidos allá arriba. De hecho le dice a uno de los sirvientes, al señor, porque es una pareja de señor, un señor, una señora, están casados, le dice que hay ratas y que a su hija le da mucho miedo y que compre ¿cómo se llama? Trampas, y el señor va y lo hace y demás. Después empieza a notar que le mueven las cosas del lugar. Por ejemplo, un vestido que le andan buscando lo encuentran tirado. Los muebles, hasta ella se pega con un mueble porque son muebles pesados, de esos pesados antes de madera, fuertes, y ella se golpea. Entonces dices que esto está muy raro, le mueven los muebles, o sea, empiezan cositas como raras que ahora se nos hace como de ay, casa embrujada y demás, pero en esa época me imagino que sí fue un plus. Sí, porque aparte creo que todavía no pasaría lo de Amityville y todas estas... de casas embrujadas, claro, ya había, estaba la de Shirley Jackson, Estaba la de Shirley Jackson, sí. O sea, estaba como la casa encantada, pero digamos que no tan pop. Sí, no tan pop como había ocurrido. Entonces... también se nos presenta en la novela a un padre jesuita ya muy anciano que se llama el padre Merry, que está excavando en las ruinas de lo que fue Babilonia o Mesopotamia. Dice en la novela que están en Irak, pero sí geográficamente es más o menos lo que era el imperio. Cerca del río Tigris y Éufrates, que habría sido o era digamos que el primero de los grandes imperios de la humanidad. Y ahí él descubre una imagen de uno de sus dioses que se llama Pazuzu. Y él dice así como que dice, híjole, o sea, sabe que ahí va a haber un enfrentamiento entre los dos. O sea, hasta él dice, pues tengo que regresar. O sea, ya él había tenido ya un enfrentamiento
y sabe que esto que descubrió ya es como el preludio de lo que, bueno, decide de a lo que él se tiene que enfrentar, y él, pues ya digamos muy resignado, toma la decisión de volver, porque sabe que le van a hablar. Y de hecho le mandan un telegrama y ya ni siquiera lo abre. Él ya sabe que su lucha va a volver a empezar. Entonces, bueno, pues la actriz, Chris, organiza una reunión en su casa, y ahí en su casa invita, pues como que es una persona así pues ya de muy sociable y demás, y como que sabe que si eres pues como una persona importante en la comunidad, pues tienes que relacionarte y demás. A ella la habían invitado a la Casa Blanca a cenar un día, entonces invita a una vidente que también la invitaron a cenar a esta Casa Blanca, y a la Casa Blanca, que es la Casa de Gobierno de Estados Unidos, y ella la invita porque quiere que vaya el padre Karras, pero el padre Karras se le acaba de morir su mamá, cuestión que va a ser súper importante más adelante en la trama, y le hablan al padre, no sé si es Dyer o Dyer, o ¿cómo dices tú, amor? Es que podría ser Dyer o Deer, bueno, depende. Que es un sacerdote bajito, muy curioso, que toca el piano y es súper sociable, y lo invitan a él e invitan a otro padre, pero ella en el fondo quiere que vaya el padre Karras, porque como lo conocí le cayó bien, pero de hecho les dice, es que un padre morocho, que morocho es de pelo negro, que parece boxeador, dicen, sí, el padre Karras, dice, no, pues no puede venir porque pues murió su mamá. Entonces, pues ya están ahí también con un señor que es astronauta y que iba a volver a ir al espacio y demás, porque pues todavía se hacen estos viajes que después pues ya dejaron de hacerse, pero todavía ciertos astronautas llegaron a la luna hasta cierto punto la carrera espacial. Y pues parecía que todo iba muy bien, todo muy ameno. Pero para esto empiezan a platicar los sacerdotes y la vidente acerca de que ha habido unas profanaciones en una iglesia y cosas muy feas, y de hecho eso no aparece en la película, pues lo que se haría en una misa negra. De hecho le ponen símbolos genitales a la Virgen María, a Jesucristo, hay excrementos, o sea, cosas asquerosas que se hacen. Básicamente la misa negra se supone que es como la variación perversa de una misa normal. Entonces básicamente lo que decían era que se hacía como tal eso, y pues prácticamente, o sea, no es como tan necesario describirlo. O sea, realmente creo que yo he oído como 3 o 4 o 5 versiones de lo que es una misa negra. O sea, todo es como supuestamente una perversión. Nada más que aquí la cuestión está en que después, bueno, hay una cuestión importante porque la niña llega, de repente ellos están acá hablando y demás, y la niña llega y la niña de repente se orina y le dice al astronauta, es que usted va a morir allá arriba. Y ya todos los que están ahí se quedan así, pero congelados, porque lo dice en un tono así como sin duda, pero parece que está como como hipnotizada la niña, como sonámbula. Entonces su mamá se la lleva, la baña, pues la reunión se deshace. El astronauta está todo asustado y demás. Y la amiga, la vidente, le dice que bueno, que se queda hasta el final, y le dice, oye, ¿qué pasa así como con la niña y todo? Y ya le empieza a platicar y demás, y dice, es que pasa cosas raras. Dice, de hecho yo tengo un libro y si quieres te lo traigo. Y dice, sí, está bien y demás, y ese libro pues va a ser muy importante, porque de hecho la novela juega un poco, también la película, pero siento que no tanto, pero no sé si tú estarás de acuerdo con esto del libro, como que te da a entender como que la niña, porque el libro lo lleva, y entre todo lo que pasa, de que empieza a mostrar signos de posesión Regan, esta niña, el libro se pierde, y después se dan cuenta de que la niña lo tenía. Entonces ahí es como que te va jugando un poco con la niña lo sabe, la niña no lo sabe, porque si ustedes recuerdan, la niña está poseída.
Entonces no sale de su cuarto, la tienen amarrada porque ataca a la gente. De hecho, entre las cosas que hacen y también no la muestran tanto, pero un poquito en la película, es que toma un crucifijo, se masturba de una manera espantosa porque se hiere, llena de sangre a su mamá, la golpea y demás, y le empiezan a hacer un montón de ¿cómo se llama? De análisis, la llevan una y otra vez a las clínicas, le hacen todo la vida y por haber uno y otro y otro y otro y otro médico, pero cuando ya al final ya no pueden realmente hacer nada, uno le dice así como, un médico le dice así como que cree que a lo mejor es un caso de sugestión, que si a lo mejor se le hicieran un exorcismo, o sea, ellos siempre jugando con la parte de no, es que es la ciencia y demás, como si fuera un placebo. Ajá, como si fuera un placebo. Entonces le dicen, tal vez si le hacen esta especie de rito, pues ya sabemos que eso no es cierto, pero mire, tal, o sea, porque están desesperados, le han hecho todos los estudios de la cabeza, de su cuerpo, demás. Y aquí lo curioso es que se nos dice que anteriormente la iglesia, ahorita no, ahorita hay un resurgimiento, y de hecho con el Padre Amor, que si ustedes no lo conocen, pues ya murió, era el jefe de los exorcistas en el Vaticano, y de hecho tenía escuelas de exorcismo y él exorcizaba a diario. Entonces, él lo que nos dice es que, bueno, el autor es que en esta época la iglesia como que hasta se avergonzaba un poco de esto. Entonces, para hacer un exorcismo era hacer un montón de pruebas, pedir permiso a los obispos, que los obispos dieran pues como su bendición para poder hacerlo y demás, y no lo podía hacer cualquiera, tenía que ser una persona, y en esto el Padre Amor hacía mucho hincapié, tiene que ser una persona con fe, con muy grande fe, y sobre todo tiene que estar bien fuerte en no estar pecando. ¿Por qué? Porque se le llama que el demonio es el príncipe de los mentirosos. Entonces te va a tratar de confundir, va a tratar de que dudes, de que no tengas fe, y todo esto pues no te puede ayudar. Tienes que estar como bien fuerte para enfrentarte a todo esto. Entonces, una de las pruebas que dicen ahí en la novela es que tenga un idioma que nunca haya estado en contacto. Que en esta época pues era un poquito más fácil de sacar esta prueba, porque pues ahorita en internet pues estamos expuestos a tantísima información, pero en esa época, por ejemplo, si alguien empezaba a hablar latín pero nunca en su vida había oído hablar latín, pues ahí había algo. Tenía que dar pruebas de una fuerza sobrenatural, de hacer cosas que estaban fuera del alcance físico. Entonces, como que es una lucha la novela, porque a final de cuentas Chris se acerca al Padre Karras, y el Padre Karras realmente no sabe mucho del tema, y de hecho una de las partes más interesantes es que él saca de la biblioteca un montón de libros, se pone a ver acerca de muchos exorcismos famosos. De hecho habla de un exorcismo muy famoso que se le hizo a unas monjas en un convento en Francia, que es muy conocido, en el cual los exorcistas acabaron muriendo porque el demonio se les metió, y ellos acabaron, aparte de exhaustos, ellos mismos se atacaban y demás, una cosa terrible. Pero el padre lo ve, como el padre es psiquiatra, lo ve desde el punto de vista totalmente científico. Entonces él piensa que él puede ayudar a la niña también, como decían los científicos, los doctores, como hacerle como este rito, y que la niña sí está como influenciada, pero ellos no saben de dónde salió la idea, hasta que llegan a la cuestión de que el libro, y de que probablemente ya lo agarró y lo leyó. Y aquí entra otro personaje muy interesante, que es el detective William Kinderman, que es un hombre pues con asma, muy obeso y demás, lo cual al principio parece como que nos dan a entender que es bastante despistado, que no sabe mucho, pero es un hombre bien inteligente, y así haciendo como su papel de ay, no sé bien las cosas, estoy medio menso y demás, va averiguando, y se va dando cuenta de que las profanaciones en la iglesia las hizo Reagan. Pero otra cosa muy importante, el director, el borrachito que estábamos hablando,
muere un día y muere de una forma que se reconoce que cuando las brujas traicionaban al diablo, él las mataba doblándoles la cabeza al revés. Entonces, aunque él cae de un lugar muy alto, que todo el mundo sabe es la iconiquísima escalera gigantesca que va desde la parte superior donde está la casa hasta el final, es una manera muy rara de morir. O sea, se podía haber quebrado la cabeza o quebrado el cuello, pero no como quedó. Entonces, esa era una forma. Y si de hecho recuerdan uno de nuestros capítulos donde hablamos de Janet la Torcida, pues fue precisamente lo que le pasó a Janet, que era una bruja y traicionó al diablo. Entonces, pues la novela es como este tira y afloja entre la ciencia representada por Carras, la lógica representada por Kinderman, y después llega el exorcista, que en este caso es el padre Merry. De hecho, Carras siente mucha culpa porque él era un niño muy pobre, muy muy pobre. De hecho, su mamá era una inmigrante súper pobre de un pueblo de Europa, y él, pues como no había manera de sobresalir y él era un muchacho muy inteligente, él se mete al seminario, y de ahí pues ya le van dando formas para estudiar. Él se vuelve psiquiatra y demás, pero la mamá quería que fuera un doctor para que pues tuvieran como un mejor nivel económico y demás, y pues él no tenía ni siquiera el dinero ni las posibilidades. Y se mete a sacerdote, pero también nos dice que sí tenía fe, y de hecho que esa fe lo movió y demás, pero le empiezan a entrar dudas porque su mamá la deja sola en Nueva York, en un lugar horrible, y la mamá muere solita, y de hecho días antes la habían tenido que internar como en un sanatorio público, y había sido una cosa espantosa, y él siente esta culpa de que dejó a la mamá, pero al mismo tiempo pues como ellos no tienen dinero por ser jesuitas, porque hacen un voto de pobreza, pues tampoco la puede tener en un lugar mejor. Entonces él siempre siente esta culpa muy grande por la mamá, y cuando les avisa a sus superiores que quiere hacer el exorcismo, que cree que tiene como se cumplen los baremos, los requisitos, él le dice, no, dice, pues es que así como literal, o sea, no, nunca había hecho un exorcismo, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces le dice, no, hay un sacerdote que ya lo ha hecho. De hecho nos hablan de que el padre Merry tuvo un exorcismo en África y que duró meses. Tuvo un exorcismo que duró muchos meses, y lo que yo les comentaba, porque son 2 libros en los cuales el padre Amort habla de sus memorias sobre el exorcismo, y nos dice que son de meses, que no es un proceso fácil, y que no se va a hacer en un día ni en una tarde, o sea, que es constante, que es que estar ahí batallando y batallando y batallando, que a lo mejor sí hay veces que en un momento se puede hacer, pero que la verdad es un proceso bien complicado, de mucho rezar, de mucho estar ahí. Entonces nos dicen que el padre Merry casi literalmente murió en ese exorcismo, y ahí nos vamos dando cuenta que este capitán Howdy, o este ente que se metió en Regan y demás, lo hizo no por Regan, ni por la mamá, ni por nada, sino por enfrentarse una vez más con el padre Merry. De hecho, él empieza, o sea, lo reconoce, con esa escena icónica que él llega que sale en la película, que él llega en el taxi y se ve iluminado y demás. En la novela se nos dice que por un momento se ve la silueta de Regan que se levantó y lo vio. O sea, este demonio quería esta última confrontación con el padre Merry. Entonces, pues ahí él es el exorcista en realidad. Y el padre Carras sufre porque él dice, es que saben que yo he tenido dudas, que estoy mal por la muerte de mi madre, o sea, como que todo era yo, o sea, como que el padre Carras todavía no sabía ni en verdad, ni siquiera creía que fuera el demonio. Y pues la novela mucho tiempo juega con nosotros en ese sentido, de que sí es, de que no es, pero en cuanto llega el padre Merry, las cosas se ponen como deben de ser. Él dice sí es, y el otro le dice, es que hay varias personalidades, y demás dice, no, solo hay una, está jugando contigo, no le hagas caso, lo que te diga tú no le pongas atención. Dice, va a buscar tus puntos débiles para hacerte flaquear, para hacerte esto, para hacerte el otro.
Y están poderosas las escenas cuando aparece Merry, cuando empiezan a rezar, las cosas que le dice, las cosas en que, ay no, es como tan fuerte. Y pues creo que todos sabemos lo que pasó, que al final el padre Merry ya estaba muy enfermo, muere, y Carras le da tanto coraje que muere el padre Merry, y de ver a la niña sufriendo, que él pide que se le mete este ente, y al final cuando ya la va a atacar, mejor prefiere aventarse por la ventana por la cual cayó también el director, y pues muere. Pero nos dice que su amigo, el padre pequeñito, el padre Dyer, alcanza a darle la extremunción para que pueda de alguna manera descansar en paz. Y bueno, ya la deja en paz a esta niña, porque sale ya de su cuerpo. ¿A dónde fue o qué pasó? Después creo que en las continuaciones te dan ahí algunas ideas y demás, pero en realidad pues ahí en la novela no te dicen más. Y pues ya sabemos que pues le pasó algo muy parecido a lo que habían contado que les había pasado a esos dos sacerdotes que fueron al convento de estas monjas, que los dos murieron. Y en este caso pues muere también Carras y el padre Merry. Y pues ya al final la niña pues no recuerda nada, se la lleva a su mamá, aunque poquito, como que le queda algo a la niña de algo, porque literalmente suplantó su ser. De hecho la niña volvía de repente, como que de repente lloraba y decía ayúdenme y demás. Aquí la cuestión, yo repito, parece la novela todo el rato estaba jugando al principio con que si es la ciencia, si es nada más un efecto placebo, o placebo, si en realidad ella leyó el libro y se empezó a sugestionar y demás. Un poco complicado, repito, porque en esta época pues la información, pues si hasta hace unos 20 años era complicada la información, pues imagínense en los años 70 y una niña tan jovencita. De hecho se nos decía que tenía como 12, 13 años, pero era literal como una niña, no una niña tan espabilada como las de ahora, sino una niña hasta muy tierna, muy modesta, tímida y demás. Y pues este cambio es tremendo. Y de hecho a mí eso es algo que me gusta mucho. Cuando aparece el padre Merry, o sea, ahí acaban las dudas, porque el padre Merry no tiene dudas, y es la manera en que se debe afrontar esto. Y es lo mismo que nos dice el padre Amor, o sea, no hay que tener dudas, y la persona que vaya tiene que ir muy firme. De hecho, yo pienso que el padre Merry lo hubiera logrado si no hubiera estado enfermo del corazón. Y bueno, para terminar esta historia, un apunte interesante. Yo leí un epílogo, no, más bien sería un prólogo de Dean Koontz que hablaba de esta novela. Y decía que a pesar pues de los errores de escritura que tenía y de personajes y demás, que era una novela en la cual se sentía algo fuerte, algo verdadero. De hecho decía, él ponía la anécdota de que se la prestó un amigo ateo, pero de esos ateos así que yo no creo nada, cuando morimos nos disolvemos y tal y la. Que el amigo le dijo, toma tu libro, no me lo vuelvas a traer nunca, dice, porque este libro habla del bien y el mal con mayúsculas. Yo no quiero saber nada de esto. Entonces, pues a mí, a título personal, es un libro que me gusta mucho. Lo he leído ahora sino más bien lo he leído unas 5 o 6 veces, no me acuerdo bien, pero siempre me pasa algo extraño cuando lo leo, siempre. Si no, es que escucho un susurro, es que me apagan las luces, algo extraño pasa, y claro, podrá decir la gente que yo misma lo hago y demás, tal vez, pero me parece raro. Y de hecho cuando yo se los empecé a prestar a amigos de la universidad, también les pasaban cosas raras, y la gente que lo ha leído en su mayoría me ha dicho que han pasado cosas raras. Hay algo, no sé si es la misma novela o lo mismo de la película, que la película fue icónica. De hecho, si ustedes quieren, vayan a YouTube, hay documentales en los que se ve la gente, pero así en unas filas tremendas, llorando, que los sacaban en camillas, porque imagínense, ahorita para nosotros esto ya hasta la gente se ríe cuando ve la película, pero en aquella época fue un shock completamente. Sí, de hecho todavía inclusive después cuando ya existía el VHS,
También hubo un momento en el que tuvo como su resurrección. O sea, siempre es que en realidad siempre se quedó ahí como el clásico cinematográfico de horror. Y también porque implicaba muchas cosas. O sea, fue cuando la academia empezó a tomar también como en cuenta a los efectos de maquillaje y cosas así. Que también por eso es muy importante la película. O sea, porque inclusive, por ejemplo, el viejito no es un viejito en realidad. No. Era un actor joven en esa época. El padre Merry no era un hombre joven, pero era el actorazo Max von Sydow, que me quito el sombrero. Pero no solo el maquillaje, Omar. Sí, o sea, también era su forma de actuar. La actuación. Cómo se encorvaba, cómo hablaba, parecía de verdad un anciano. Y si no saben quién es Max von Sydow, por favor, hay que ir a ver sus películas con Ingmar Bergman. Un actor, pero con mayúsculas. Es más fácil localizarle como... Pues básicamente era el protagonista del Séptimo Sello de Bergman. Y bueno, lo que decía, en algún momento yo siento que resurgió y como que se volvió a agarrar popularidad cuando salió como la versión extendida, con las escenas añadidas y que se veían algunas cosas diferentes. Entonces, creo que en realidad como que yo diría que hasta hace unos 15 años, pues seguía como 15, 20 años, seguía como en el ojo, como que seguía muy latente. Ahorita creo que ya no, creo que aparte porque hicieron una serie y la serie está toda fea. Sí, y aparte de eso, hará así unos 22 años, más o menos 23 años, se reestrenó en el cine. Y la mayoría de los que veíamos, bueno, yo la sufría, o sea, me escondía para no ver ciertas escenas. Bueno, yo soy muy asustadiza, pero la gran mayoría estaba traumada con esa película. Y ahí vamos al cine y la fuimos a ver en la noche y demás. A mí sí me siguió asustando. Sé que hay gente que ya no, pero la verdad es que fue un hito cultural tremendo, junto con las otras dos películas que hablábamos. Como que estaba esta cuestión que después se vería en los 80s, el Satanic Panic, donde esta sociedad se planteaba, pues obviamente lo que decía Omar, el miedo a estas futuras generaciones, cómo se debía reaccionar ante esto, que esta cuestión de la fe, el problema de la fe, la lógica, la ciencia, y pues creo yo, sobre todo, bueno, fue muy buena la dirección, la elección de los actores también. De hecho, leer la novela y te los imaginas así como fueron ya después en la película y demás. Pero creo que sobre todo es esto, lo que le dijo el amigo ateo de Dean Koontz, habla sobre el bien y el mal, en mayúsculas, y lo sientes. Hay algo que traspasa las páginas. Por esta cuestión de que si es, no es, pero sobre todo es la fe tan enorme del padre Merry, la manera en que se enfrenta, la fuerza, que es cuando ya no dudas y dices, sí, es lo que es y él está aquí para luchar. Sí, prácticamente podría decirse que se puede resumir así. Y también yo creo que retomaba como ciertas ideas, bueno, porque prácticamente se le critica, hay mucha crítica con respecto al catolicismo, respecto a, pues, muchas decisiones erróneas que cometió como institución y que luego de repente sigue cometiendo o sigue haciendo. Pero a mí me gustaba lo que decía Ray Bradbury, que en realidad era como que hablaba del sacrificio, o sea, del sacrificio por amor, o sea, como lo que hace al final Carras, pues, como que es su vuelta a la fe, pero también es esta parte de no terminar dañando y terminar sacrificándose a sí mismo, pues eso porque pues, prácticamente es una inmolación voluntaria como fue la de Jesucristo, o sea, porque al final de cuentas también fue una inmolación voluntaria. Y bueno, nada más así como para agregar algunos datos interesantes, se supone que de hecho Blatty originalmente era periodista. Y como se nota eso, se nota en la novela, se nota como ese aire periodístico,
y cómo literalmente retomaba de todos lados para dar su estructura narrativa. O sea, porque por ejemplo, él fue estudiante en Georgetown, ahí fue donde oyó eso, pero él oyó que la versión donde era una niña que se llamaba Regan, ahorita no recuerdo qué apellido le pusieron, pero cambiaron el nombre y el género para ocultar quién en realidad había sido. De hecho, más bien creo que era un niño. No, por eso, él oyó primero que dijeron que era una niña, pero lo habían dicho así para ocultarlo. Ok. Después se enteró de quién fue el original. De hecho, el original terminó trabajando para la NASA. Entonces yo creo que obviamente lo del astronauta no es a propósito también. Uh-huh. De hecho creo que hay algunos documentales que hablan acerca de ese exorcismo que ocurrió en los 50, bueno, finales de los 40, principios de los 50. Entonces, decía, él estudió en Georgetown, sí, de se hecho, supone que vivió un tiempo en Los Ángeles, también de ahí se inspiró para crear a la actriz. Entonces como que todo lo saca de una parte completamente, parecería periodística completamente, creo yo. Y eso se nota mucho. Pero sin embargo luego creo que tiene como unas... bueno, a mí lo que me gustaba, había una parte después de lo de la fiesta que hablaban algo así como de... Esta vidente hablaba de la percepción del tiempo que tenemos y cómo lo sobrenatural choca con esa percepción del tiempo, porque nosotros entendemos el tiempo de una manera lineal. O sea, entendemos que hay un pasado, luego hay un presente y luego hay un futuro. Pero obviamente esto va en una linealidad de que existe el pasado, luego el presente y luego el futuro. O sea, prácticamente y seguimos hacia adelante. Y ella hablaba como de que en el ámbito sobrenatural el tiempo ya no existía de esa manera. Entonces por eso, no me acuerdo si en Legión se vuelve a hablar de lo del astronauta o se habla después. Pero por eso de alguna manera decía que esos entes, al de alguna manera venir de esa otra dimensión de lo sobrenatural, ellos podían manipular el tiempo a su favor. O sea, por eso también podían tener tanta información. Y por eso, por ejemplo, sabían, por ejemplo, lo que le había pasado a la mamá de Carras, sabían cómo destruir a la gente, sabían cómo manipularla, cómo poder, porque también inclusive en la Ouija se supone que esas entidades, como están en esa otra dimensión, pues tienen como acceso a esa información que aún no está para nosotros, porque nosotros tenemos una percepción lineal del tiempo. A mí esa parte me pareció, me gustaba mucho, se me hacía muy interesante. Uh-huh. Y obviamente hablaba de esas cosas que en realidad la mamá nunca entiende, porque en realidad la mamá siempre está como fuera, porque también lo que decía Gaby, o sea, Regan es prácticamente está pasando de la pubertad a la adolescencia, entonces se insinúa que son esos temas de pues como de la edad, pero luego también te dice que probablemente no, que por eso también es lo interesante de la novela. La novela juega todo el tiempo con respecto a si está pasando, no está pasando, si es verdad, no es verdad, lo sobrenatural, si es sobrenatural o no es sobrenatural. Sí, como que podría haber ido también por el lado como Carrie, que en realidad pues estas fuerzas se dan sobre todo en adolescentes porque ellos tienen muchísima energía y tienen muchas como cambios y demás. Entonces ellos, muchas historias de poltergeist y demás están relacionados a que son personas que los hacen, algunos obviamente no todos, y que muchos se relacionan con los adolescentes que de esa manera están sacando como todas estas cuestiones que ellos traen, que obviamente no todos pueden, tiene que ser una persona que vaya de este estilo. No, a mí también me parece muy bien cómo está jugando todo el tiempo, pero yo siento que cuando llega Merry es cuando ya, o sea, la novela ya toma totalmente una variante para mí, en el sentido de si es la posesión, es real, y pues aquí, como dice Omar, pues se sacrifica Carras, y de alguna manera el padre Merry también se sacrificó, porque él sabía que ella estaba muy enfermo y aún así pues no rehuyó esto. Y sí, porque esta es otra de las maneras, porque siempre se nos dice que pues está el purgatorio y que te tienes que purificar antes de ir al cielo, pero una de las cuestiones de las que nos habla la fe católica es que si te sacrificas, pero verdaderamente sin nada de egoísmo, ni pensar en ti, ni nada,
Sí, no como las señoras totalmente, que dicen, ay, es que estoy haciendo esto para que me cuente cuando me muera, cosas así. No, o sea, no es así, no, es en realidad o sea, en el sentido de amor total de falta de egoísmo, de no pensar nada en ti, pensar en el otro. Entonces, y si eso implica pues incluso perder tu propia vida, es casi un pase directo al cielo. ¿Por qué? Porque demuestras que ya no fuiste lo que todo ser humano tenemos que ser, egoístas. Y esa falta de egoísmo en ese momento, pues digamos que tiene como esta marca de amor tan grande. Entonces, bueno, a mí yo sí creo que sí pasó, aunque al final dicen que cuando el detective Kinderman pues se queda hablando con el amigo del padre Carras, ellos habían quedado, siempre tenían ese juego de que él tenía boletos para ir al cine el detective y lo quería invitar al padre Carras, y que sí, que si no, que porque le encantaba platicar de las películas, y al final queda con el padre Dyer de que van a ir un día al cine y demás, y se nos decía que esto lo hacía como para decir que pues la ciencia y la religión pues de alguna manera podían convivir, y yo creo que sí se puede. Es muy cerrado decir que solo la ciencia es, que solo la religión, o sea, el mundo está tan lleno de cosas que uno puede elegir y realmente no tiene ni siquiera por qué ponerse en esa cuestión tan fanática. Pero bueno, a mí yo sí lo creo, yo sí creo que hubo un exorcismo y creo que lo vencieron pues sacrificándose estos dos sacerdotes, lo cual me recordó, repito, al caso que el padre Carras le llamó tanto la atención. Pero bueno, en fin, yo siento que es una novela muy interesante. A mí, de hecho, me encantan todos estos pequeños detalles que me recuerdan a los años 70, la manera en que eran los carros, como el padre Carras se vestía para ir a correr, la cuestión de estas actrices de los 70s que ya eran como más naturales, o sea, ya no eran como estas superestrellas que las habían hecho así como de Hollywood, con estas historias hasta pues como que eran tan falsas y demás. Aquí, si ustedes vieron Érase una vez en Hollywood de Tarantino, pues aquí nos mostraban pues cómo estas antiguas estrellas pues ya estaban perdiendo territorio frente a todos estos nuevos valores que llegaban y demás, como en el caso de del director del Bebé de Rosemary, Polanski, que representa como esta nueva versión de este nuevo Hollywood, y a mí Chris me daba la idea como de este nuevo Hollywood y demás. Bueno, me encanta, se me hace súper interesante la novela y siento que sí tiene mucha alma. Sí puede a lo mejor tener esos errores que Dean Koontz como escritor profesional pues los ve a lo mejor, pero a mí me hace que es una de las novelas que más alma tiene. Y sí puede ser que a lo mejor hay gente que le aburra que digan, por ejemplo, que el demonio no sale de la cama y que cómo es posible que si es un demonio tan fuerte. Es que no era esa cuestión. De hecho, esa escena donde nos dice que llega el padre y que ella se llega a asomar, o que de hecho una vez que va Kinderman también y que no lo dejan hablar con él, con ella y demás, ella ya la tienen amarrada. O sea, era un juego cuando les decía, es que desamárrenme porque me pique y demás. Obviamente ella se podía quitar las amarras, la novela te lo dice. Es que es esta cuestión de la lucha con el padre Merry y al final con Carras. O sea, obviamente por algo quería estar ahí, por algo se quería quedar ahí en la cama. Claro que podía salir, matar a más gente y hacer y volver, que era lo que hacía la niña cuando hacía todas las profanaciones. Por supuesto, pero no ese es el chiste de la novela. El chiste de la novela es el duelo entre los sacerdotes y ella, y sobre todo el duelo con Merry. O sea, de que claro que podía haber hecho y vuelto y demás, por supuesto. No va por ahí la historia de la novela, creo yo, y desde mi punto de vista de lectura, que sé que hay gente que no le ha gustado por eso, porque dice, ay, si era un demonio tan poderoso y demás, ¿por qué no hacía? ¿Por qué siempre ahí nomás encerrado? Porque así tenía que ser. Porque al final sí, porque el duelo era así. Sí, de hecho yo creo que eso también era como uno de los puntos de la versión extendida, no sé si era el director's cut, bueno, el corte del director, que te pone lo de la excavación. Esa era una de las cosas que también añadía, según yo, a la versión sin cortes. Y entonces como que vas viendo que en realidad hay un trasfondo de esta
antítesis, pues que obviamente pues es una metáfora de la fe contra lo otro que sea, pues porque pues, en realidad pues Pazuzu era como tal un dios de los babilónicos, pues, pero pues ya sabemos que en realidad bueno, a veces desafortunadamente creo que el judaísmo y el bueno, sí, prácticamente todas estas religiones abrahamistas, el islam y el cristianismo me refiero también, como que hacen, bueno, porque obviamente también había este filósofo medio profeta, que era Mani, de ahí viene el maniqueísmo, que todo es como o blanco o negro, pues, entonces el cristianismo es muy hijo de esta parte. Pero, o sea, ahí te das cuenta que en realidad era como esta, pues como lo que decía Gaby, en realidad era esta confrontación entre el padre y este otro ente que suponemos que era Pazuzu. También, eso es lo como tal lo identificamos. Aquí también creo que con lo que mencionaba Gaby era interesante. Vi una anotación que hablaba de que él había oído la historia. En algún momento quiso hablar como de esta, cuando ya era un autor publicado de esta novela, pero no lo dejaron. Entonces un día vio el bebé de Rosemary y a él al final le pareció que era como un poco soso. Yo siento, bueno, actualmente creo que se puede ver raro, pero me parece que de hecho, o sea, se nota la influencia porque se construye muy similar, a diferencia de la profecía, porque en la, ¿cómo se llama? Tanto en la novela como en la película, o sea, eso también son muy parecidas, tanto la novela de Ira Levin como la película de Polanski. También se construye mucho sobre el eje de la duda, o sea, de en realidad está pasando esto, no está pasando esto. Ya somos personas modernas, eso de las sectas es algo del pasado, cómo van eliminando cosas para que se quede ahí, cómo puede ser una histeria por el embarazo y cosas así, que obviamente ya al final, la vuelta de tuerca está en que, pues no, o sea, no era que estuviera loca, sino simplemente sí estaba pasando todo. Y pues él mismo, creo que hablaba, de hecho el propio escritor, que él decía que era como que al ser así soso ese final, entonces que él quería como hacer esta otra versión de esta confrontación, que en realidad en la novela del Exorcista creo que sí es más una confrontación del bien con el mal. Acá en el otro es como pues una metáfora de ver qué habían hecho los boomers, o sea, a qué habían dado a luz, que es básicamente la generación X. Técnicamente creo que sería generación X el hijo de Rosemary. Entonces, pues es ese conflicto con la nueva generación, que también acá pues es lo mismo, es una niña, bueno, es una niña adolescente, Demian es un niño, pero por ejemplo en la profecía, creo que en realidad no duran mucho tiempo, o sea, nomás son como cosas raras que pasan, pero luego como que se dan cuenta que está pasando, pero sí, es como este miedo en el cine, está este miedo a los niños, está este miedo a las generaciones, como dice Omar, ¿a qué dimos a luz? ¿Qué es lo que va a seguir de nosotros? Uh-huh. Como en la película de Narciso Ibáñez Serrador, ¿quién puede matar a un niño? O sea, es como sí, los hijos del maíz. De la época, los niños del maíz. O sea, también. Los niños del maíz. La de Carrie también. Sí, porque... es como este miedo a que está sí, de hecho, creo que sucediendo con estas generaciones. Nomás porque no lo he leído, pero creo que Grady Hendrix tiene un capítulo de ese en la de Paperback from Hell, que es este estudio que él hace de novelas de los 60, 70 y 80 de horror que se publicaron, y habla como de esta parte de cómo es de este miedo a las nuevas generaciones. Creo que también menciona algo así como de que también está relacionado con la ¿cómo se llama esto? La pastilla anticonceptiva, que es más o menos la época en la que sale al público. Uh-huh. Entonces obviamente pues son todos, o sea, sí, a veces es muy sencillo, creo, criticarla como de, ay, no, es que ya no da miedo, pero creo que también siempre nos olvidamos como espectadores modernos, actuales, que tenemos que revisar todo desde el contexto.
Y creo que también por eso es importante pues volver a hablar de como tal del contexto. Ajá, y pues a mí me gusta mucho la novela, repito, la he leído entre 5 o 6 veces, no recuerdo exactamente cuántas, Omar también la ha leído varias veces. Creemos que es una novela muy interesante, bueno, a mí me lo parece, siempre la leo como si fuera ayer, o sea, como si fuera algo nuevo completamente y me sigue emocionando, me sigue causando miedo. De verdad, creo que el amigo de Dinkus tenía razón, hay algo que traspasa las páginas y como novela de todas maneras es muy interesante. Es una novela muy cortita, de hecho es bastante ligerita, se lee muy muy fácilmente. Es un clásico, sin duda alguna, se los recomendamos de verdad, y también ver la película, y ojalá que todo esto que estamos hablando pues les ayude a decidirse si no la han leído, y pues si no la han leído a leerla y volver a ver la película, que esa yo creo que muy probablemente sí la han de haber visto. Sí, y también ver las otras películas que forman esta triada, que les decimos que es como la respuesta estadounidense. Sí, pero por favor las versiones originales, porque por ejemplo en el caso de La Profecía pues ya ha habido varios remakes y demás. No vean las películas de los años 70, la de Polanski no se han atrevido, pero sobre todo por el peso tan grande hicieron que la precuela tiene. Hace poquito. Sí, pero bueno, me refiero a la película como tal, todavía no se atreven con ella. Y pues con El Exorcista también de alguna manera no se atreven como tal a reversionarla, simplemente hacen precuelas, secuelas y demás, pero pues ahí están. Sí, de hecho creo que del Exorcista hubo como 4 películas, pero si no me equivoco la 3, que creo que sí la llegué a ver en algún momento. Que fueron las continuaciones. Esa sí es la continuación oficial, creo que de hecho hasta la dirigió el autor, porque es la de Legión. La de, y que es una de que dicen que tiene uno de los sustos más grandes que pueda haber en la historia del cine. Yo me refiero a que vean las películas originales de los 70, la de William, basada en la de novela de William Friedkin, la de William Friedkin, que aparte se nominó al Oscar, además de los efectos y que ganó mejor sonido y demás. Se nominó a los que ya se empezó a tomar como más en serio esta parte. Vean la película de Polanski, o sea, dejen a un lado pues esta cuestión del autor y su obra. Sí, obviamente hay muchas cosas y después hasta se le acusó de por haber hecho esta película mataron a su esposa, a su bebé nonato y demás. No, nada que ver, pues fueron simplemente coincidencias. Pero es bien interesante para que capten el espíritu de la época, y la original de La Profecía sale Gregory Peck. Muy muy interesante. Él de hecho aceptó esta película porque había tenido una relación muy triste y conflictiva con un hijo, y de hecho ese hijo ya había muerto, entonces él de alguna manera como que quiso acercarse a esta parte de esta paternidad terrible a través de esta película. Entonces están estas 3, están las novelas, pues acérquense a ellas. La de Carrie también, yo creo, Carrie, que fue la primera novela de Stephen King. Como la vista, pero desde el fanatismo religioso. Que también pues es de Brian De Palma, o sea, también está muy bien. Tanto la novela como como la película, yo creo, también las de The Unholy Trinity. Las versiones, obviamente, hay mucho que sacar. Hay mucho, pero es como esta parte para que vean ese contexto que había en la época, que tal vez por lo mismo no funcionan los remakes, porque ya no es ese contexto, o sea, tendrían que buscar un nuevo contexto que se adecue a esta época. Ver el mundo no es lo que ellos sentían, no son los temores que ellos tenían. Que algunos digan que ahorita pues son esos, pero no, ya es distinta, ya hay otra forma de ver la vida. Y sí, yo también creo, porque aparte eran novelas como que ocupaban un espacio, y películas un espacio, un momento, y causaron algo por lo cual pues siguen ahí, y por eso se han hecho tantos remakes, continuaciones, precuelas y demás, porque siguen siendo importantes, pero vean por qué son importantes. Sí, que de hecho, bueno, yo nomás como para ir cerrando, que creo que también por eso en esta época se lleva a cabo la de Late Night with the Devil, que ya hablamos también de ella, pero por eso se lleva a cabo en esta época, porque es deudora de ese ¿cómo se llama? De ese contexto, o sea,
Sí, de ese contexto histórico. Y no puedes entenderla sin ese contexto. O sea, creo yo que en realidad pues o sea, prácticamente es como de, ¿sabes qué? Si ves estas 3 películas y ve Late Night with the Devil, entonces creo que te va a dar una visión más completa de lo que era esa película. Que también nos gustó mucho, a Gaby y a mí, cuando la vimos. Entonces, pues bueno, es prácticamente como tratar de rescatar y de que vean cosas que están ahí que quizás ya muchos han olvidado, pero pues algunos seguimos recordando. Así es. Entonces, muy recomendada, a mí me gusta mucho, la verdad. Espero que ustedes también. Les recomendamos muchísimo El Exorcista de William Peter Blatty para que vean pues por qué tanta fama, por qué ha surgido todo esto, y pienso que tal vez los puede llegar a conquistar. Así es, y bueno, pues si ya leyeron la novela y vieron la película, pues igual coméntenos pues qué les pareció, que cuando las vieron, qué les pareció. Y bueno, igual también si les llegó a pasar algo raro como a nosotros, yo la leí en el trabajo por si pasaba algo raro, que se quedaría. Entonces, pero bueno, así que. Entonces con esto nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego.